El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Siendo que la voz del espíritu es usualmente muy queda, no puede ser oída a no ser que se la escuche muy atentamente, con todo lo demás en silencio. ¿Cómo será, pues, oída si las diferentes partes de la carne están excesivamente activas? Cuando los creyentes están influenciados por la carne, su espíritu se debilita y son incapaces de recibir alimento sólido. La Biblia compara a un creyente recién regenerado con un niño. La vida en su espíritu que hace poco posee es ahora tan débil y pequeña como la de un recién nacido. No hay nada malo en que sea un bebé, siempre y cuando no permanezca en este estado durante mucho tiempo. Todo adulto empieza como niño, pero si no ha progresado al cabo de un tiempo, hay algo que va mal. El espíritu del hombre ha de crecer, la intuición del espíritu puede fortalecerse. Una persona recién regenerada es como un niño recién nacido que no tiene conciencia de sí mismo y cuyos nervios funcionan de modo frágil. Su vida espiritual puede ser comparada a una chispa de fuego. Su poder intuitivo no es muy efectivo y extremadamente débil. Pero un niño debe crecer diariamente, aumentando su conocimiento a través de ejercicios y entrenamientos hasta que sea capaz de controlar sus propios sentidos. Lo mismo el creyente. Al ser regenerado debe ejercitar su intuición. Cada ejercicio supone un aumento en su experiencia, conocimiento y estatura espiritual. Tal como los sentidos de un hombre no nacen plenamente desarrollados, tampoco la intuición de un creyente nace altamente sensible. Todo esto no significa, sin embargo, que los cristianos anímicos que permanecen como niños no procuren tratar debidamente sus pecados, no experimenten un incremento en su conocimiento de la Biblia, no hagan esfuerzo alguno para servir al Señor o no hayan recibido el don del Espíritu Santo. Los cristianos de Corinto habían hecho progreso en todas estas cosas. Habían sido enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento, y nada les faltaba en ningún don espiritual. 1 Cor. 1:5, 7. Desde el punto de vista humano, ¿no son estos signos de crecimiento? Probablemente nosotros consideraríamos a los creyentes de Corinto como muy espirituales, con todo, el apóstol les veía como niños, como hombres de la carne. ¿Por qué el progreso en el habla, el conocimiento y los dones no era considerado crecimiento? Esto descubre un hecho intensamente significativo, a saber, que aunque los santos de Corinto habían crecido en estos dones externos, habían fallado en crecer en el espíritu. Su intuición no se había fortalecido. El aumento de la elocuencia en la predicación, el conocimiento de la Biblia y los dones espirituales no son considerados como un aumento en la vida espiritual. Si el espíritu del creyente, que es capaz de comunicarse con Dios, no se hace más fuerte y más agudo, Dios considera que el creyente no ha crecido en lo más mínimo. ¿Cuántos hay en el pueblo del Señor, hoy en día, que están desarrollándose en direcciones equivocadas? Muchos suponen que al ser salvados han de procurar un conocimiento más elevado de la Biblia, una mejor expresión en su predicación y más dones espirituales. Se olvidan de que es el Espíritu el que ha de progresar. El habla, el conocimiento y los dones son cosas puramente externas, en cambio, la intuición es interna. Qué triste es ver al cristiano que permite que su espíritu persista como el de un niño, pero que al mismo tiempo hincha su vida del alma con conocimiento, habla y dones. Estos elementos son valiosos, pero ¿cómo pueden ser comparados con el valor del espíritu? Lo que Dios ha creado de nuevo en nosotros es este espíritu, o vida espiritual, y lo que debería desarrollarse hasta llegar a la madurez es igualmente este espíritu. Si cometemos el grave error de buscar el enriquecimiento de la vida del alma en vez del progreso en esta vida espiritual con su intuición, no haremos progreso alguno a los ojos de Dios. Dios considera que nuestro espíritu es de importancia suma, y por ello se interesa en su crecimiento. No importa lo mucho que puedan ganar nuestra mente, emoción y voluntad por medio del habla,
del conocimiento y los dones. Todo ello es considerado por Dios como vano si nuestro espíritu no se está desarrollando. Esperamos diariamente poseer más poder, más conocimiento, más dones, más elocuencia, y, con todo, la Biblia insiste en que incluso si tenemos más de estos elementos no por ello hemos progresado, por necesidad, en la vida espiritual. Al contrario, nuestro andar espiritual puede permanecer igual, sin haber avanzado un paso. Pablo, con franqueza recuerda a los creyentes de Corinto, no estabais preparados para ello, y ni aún ahora estáis preparados. ¿Para qué no estaban preparados? No estaban preparados para servir a Dios con su intuición, para conocer más de Dios intuitivamente, para recibir su revelación en su intuición. Evidentemente no estaban preparados cuando creyeron al principio en el Señor, pero ahora, años más tarde, aunque enriquecidos en el habla, el conocimiento y los dones, aún no lo estaban. Con estas palabras de, ni aún ahora, el apóstol quiere decir que, aunque estaban llenos de enriquecimientos externos, su vida espiritual no había hecho progreso a partir del día que habían creído. El progreso real se mide por el crecimiento del espíritu y su intuición, el resto pertenece a la carne. Esto debería quedar impreso de modo indeleble en nuestros corazones. Qué triste es que los cristianos hoy día parezcan realizar progresos en casi cada área excepto en la de su espíritu. Después de confiar en el Señor durante muchos años, siguen todavía lamentándose, no siento que tenga espíritu. La diferencia entre nuestra mentalidad y la de Dios es amplia. Nosotros, como los de Corinto, nos esforzamos con éxito para acumular mucho conocimiento llamado espiritual, ejercitando el intelecto de nuestra mente. Por desgracia, el aumento de nuestra mente no sustituye ni puede sustituir la madurez de nuestra intuición. Ante Dios nos hemos quedado sin cambio alguno. Por tanto, hemos de recordar que el aumento que Dios desea de modo especial no es en el hombre externo, sino en el interno y en su intuición. Dios espera que la nueva vida que recibimos en el momento de la regeneración se amplíe. Y todo lo que pertenezca a la vieja creación espera que sea negado. Un creyente falla en ser espiritual, también, porque es influido en exceso por la carne. Solo aquel cuya intuición es viva y que goza de una comunión ininterrumpida con Dios conoce las verdades profundas de Dios. Si el poder intuitivo es débil, ¿qué otra cosa puede asimilar sino leche? La leche es un alimento predigerido. Lo que esto significa es que el creyente anímico no puede mantener una comunión clara con Dios en la intuición del Espíritu y por ello tiene que depender de otros cristianos más avanzados para las cosas de Dios. Los cristianos maduros están en comunión con Dios en su intuición y luego transforman lo que se les ha mostrado en leche para los niños en Cristo. El Señor permite esto en la vida de un principiante, pero no se complace en que su pueblo permanezca romo e impotente para comunicarse directamente con Él. El alimentarse de leche indica que la persona es mucho menos capaz de comunión con Dios directamente y en vez de ello se apoya en otros para que le transmitan el mensaje de Dios. Los maduros ejercitaron plenamente su intuición para distinguir el bien del mal. Nosotros no somos de utilidad espiritual si tenemos muchas ideas pero no poseemos la capacidad de comunicarnos con Dios y conocer sus realidades con nuestra intuición. Los cristianos de Corinto tenían marcas elevadas en habla, conocimiento y dones, pero ¿qué tal era su vida espiritual? Casi del todo inactiva. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal, porque todo lo que tenía se hallaba en su mente. Hay un gran número de personas en el pueblo de Dios hoy en día que cometen el mismo error de los santos de Corinto. Las palabras del Señor son espíritu y vida, pero estas personas no aceptan las palabras debidamente. Investigan problemas teológicos con una mente objetiva y fría y buscan el significado escondido de la Biblia con el afán de presentar la mejor interpretación. Se satisfacen con el afán del conocimiento. Comunican lo que han hallado por escrito y en la predicación.
Aunque sus pensamientos, argumentos y esquemas sean magnificados muchas veces, y, al parecer, muy espirituales también, Dios, sin embargo, mira este trabajo como peso muerto, pues no ha sido realizado con el espíritu. Simplemente ha pasado de la mente de un hombre a la de otro. Algunos lectores u oyentes puede que insistan en que han recibido ayuda, pero lo que importa es, ¿en qué les han ayudado? Aparte de ayudar a la mente a adquirir ideas adicionales, no ha ocurrido nada más. Un conocimiento así no añade a la eficacia espiritual. Solo aquello que procede del espíritu puede entrar en el espíritu de otros, lo que viene de la mente solo alcanza la mente de los demás. Finalmente, lo que viene del Espíritu Santo entra en nuestro espíritu, y todo lo que transmite el Espíritu Santo, por medio de nuestro espíritu, puede alcanzar los espíritus de otros. El espíritu de sabiduría y revelación para nuestra comunión con Dios es imperativo el espíritu de sabiduría y revelación. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, ef. 1:17. Cuando se recibe el nuevo espíritu en la regeneración sus funciones requieren desarrollo, porque al presente yacen en estado latente. El apóstol Pablo oraba por los creyentes regenerados de Efeso, deseando que recibieran el espíritu de sabiduría y revelación a fin de que pudieran conocer a Dios de modo intuitivo. No sabemos si esta capacidad es una función escondida del espíritu del creyente que es activada por medio de la oración o es algo añadido por el Espíritu Santo al espíritu del creyente como resultado de la oración. Como sea, una cosa es cierta, este espíritu de sabiduría y revelación es esencial en la comunión del creyente con Dios. Reconocemos también que puede ser obtenido por medio de la oración. Aunque nuestra intuición es capaz de comunión con Dios, requiere sabiduría y revelación. La necesitamos para conocer lo que es de Dios y lo que es de nosotros mismos. Hemos de tener sabiduría para discernir los fraudes del enemigo así como sus ataques. También la necesitamos para saber cómo conducirnos entre los hombres. En 1000 formas diferentes necesitamos la sabiduría de Dios, porque nosotros somos necios y nos inclinamos a cometer equivocaciones. Qué difícil nos resulta ejecutar la voluntad de Dios en todas las cosas, pero Él nos concederá el equipo necesario. Él no nos lo imparte a nuestro cerebro, más bien nos dispensa el espíritu de sabiduría de modo que podamos tener sabiduría en nuestro espíritu. Dios lo da a nuestra intuición porque Él va a guiarnos por medio de la intuición en el camino de la sabiduría. Aunque nuestra mente puede permanecer torpe, nuestra intuición está llena de sabiduría. A menudo, cuando nuestra propia sabiduría parece haber llegado a su término, gradualmente surge dentro de nosotros otra clase para guiarnos. La sabiduría y la revelación están íntimamente entrelazadas porque todas las revelaciones de Dios son de sabiduría. Si vivimos de modo natural no tenemos manera de averiguar la mentalidad de Dios. En el hombre natural no hay nada como no sea oscuridad. Dios y las cosas divinas se extienden más allá del alcance de nuestra mente. Y aunque nuestro espíritu pueda ser avivado, todavía permanece en la oscuridad si no hay despliegue y revelación por parte del Espíritu Santo. Un espíritu avivado solo indica que por fin es capaz de recibir la revelación de Dios. No significa que ahora pueda actuar de modo independiente. En nuestra comunión con Dios, Él nos proporciona revelaciones con frecuencia. Deberíamos orar suplicándolas. El espíritu de revelación implica que Dios revela en el espíritu. El espíritu de sabiduría y revelación significa en qué punto se revela Dios a sí mismo y cómo nos imparte su sabiduría. Un pensamiento impulsivo no debe ser interpretado como perteneciente al espíritu de revelación. Solo aquello que conocemos intuitivamente de la mente de Dios por medio de la operación del Espíritu Santo en nuestro espíritu constituye el espíritu de revelación. Dios está en comunión con nosotros en Él y solo en Él. El Espíritu
De sabiduría y revelación nos hace posible tener un conocimiento verdadero de Dios. Todo lo demás no pasa de la piel, es imaginario, superficial y, por tanto, falso. Con frecuencia hablamos de la santidad, la justicia, la misericordia, el amor y otras características de Dios. La mente del hombre es capaz de concebir estos atributos de Dios, aunque este conocimiento mental es como mirar a través de una pared de piedra. Sin embargo, cuando el creyente ha recibido revelación de Dios con respecto a su santidad, se ve a sí mismo corrupto hasta la médula y exento de toda pureza ante la luz de la morada de Dios, que mora en luz inaccesible, a la que ningún hombre natural, pecador, puede acercarse. Ojalá que muchos de nosotros pudiéramos recibir una experiencia así. Y después comparamos al que ha recibido una revelación así de la santidad de Dios, con otro que no ha tenido una experiencia semejante, pero habla con volubilidad de la santidad de Dios. Es posible que empleen la misma terminología, pero las palabras articuladas por el primero parecen tener, muchas veces, más peso que las palabras del segundo. El primero se ve que habla con todo su ser y no simplemente con los labios. Solo el espíritu de revelación puede explicarlo. Y esto se aplica igualmente a todas las otras verdades de la Biblia. Algunas veces entendemos una verdad dada y reconocemos su importancia, pero solo después de que esta verdad particular ha sido desplegada por Dios a nuestro espíritu podemos hablar con un énfasis especial. Todo lo que recogemos fuera, que no es revelado interiormente, no puede hacer impacto en nosotros ni en los demás. Solamente la revelación en el espíritu contiene potencia espiritual. El tener comunión con Dios es recibir su revelación en el espíritu. Raras son las revelaciones que muchos de nosotros recibimos de Dios, porque raramente esperamos que nos las dé. ¿Cómo podemos comparar una vida natural preocupada con una vida vivida en conformidad con la revelación? Pero si estamos dispuestos a proporcionar a Dios la oportunidad, recibiremos de veras revelaciones, y frecuentes. La vida de los apóstoles da evidencia abundante de esta afirmación. Comprensión o entendimiento espiritual. Hay una sabiduría espiritual y otra anímica. La anímica brota de la mente del hombre, en tanto que la otra es proporcionada por el Espíritu de Dios. La educación puede remediar toda falta de comprensión y sabiduría en el hombre natural, pero no puede alterar sus dones naturales. La sabiduría espiritual, sin embargo, puede ser real conseguida por medio de la oración de fe, STG 1:5. Hemos de recordar siempre que en la redención, Dios no hace acepción de personas, HCH 10:34. Él coloca a todos los pecadores, sabios o necios, en el mismo plano, y les confiere la misma salvación. Tal como el ser entero del sabio es totalmente corrupto, también lo es el del necio. A la vista de Dios la mente del sabio es tan poco eficaz como la del necio. Ambos necesitan la regeneración del espíritu, y después de esta no es más fácil para el sabio que para el necio el conocer las palabras de Dios. Naturalmente, es en verdad difícil que una persona muy necia conozca a Dios, pero ¿es menos difícil para el más sabio entre los hombres? En modo alguno, porque cada uno tiene que conocer a Dios en el espíritu. Sus mentes pueden ser distintas, pero los espíritus de los dos son muertos y por ello se hallan en el mismo nivel, los dos deficientes en las cosas divinas. La sagacidad natural del hombre no le es útil para conocer a Dios y la verdad de Dios. Sin duda, el sabio puede razonar más fácilmente y es más rápido en la comprensión, pero está limitado por completo al reino de lo mental, totalmente contrario al conocimiento intuitivo. No supongamos que después de la regeneración el sabio tenga alguna ventaja sobre el necio para hacer progreso espiritual. A menos que sea más fiel y sumiso, su mejor comprensión mental no añade nada a su conocimiento intuitivo. La vieja creación del hombre nunca sirve como fuente de la nueva creación. El progreso espiritual se mide por la obediencia fiel.
Los dones naturales no afectan a la vida espiritual en una forma u otra, aunque ceden prioridad a la carne. En la experiencia espiritual todo el mundo empieza en el mismo punto y pasa por el mismo proceso y consigue los mismos resultados. Como consecuencia, todos los creyentes regenerados, incluso los que son sabios de modo natural, han de buscar comprensión espiritual, ya que de no poseerla no pueden mantener una comunión normal con Dios. No hay nada que pueda ocupar el lugar del entendimiento espiritual. Que seáis llenos de cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Colonia 1:9-10. Esto es lo que Pablo pedía en oración en favor de los santos de Colosas. En esta oración podemos hallar que el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios va precedido del entendimiento espiritual y seguido de 1. Llevar una vida digna del Señor, que le sea totalmente agradable. 2. Llevar fruto en toda buena obra. Y 3. Aumentar en el conocimiento de Dios. No importa lo excelentes que sean los dones naturales del hombre, no puede conocer la voluntad de Dios por estos medios. Se requiere comprensión espiritual para conocer su voluntad y para tener comunión con Él. Solo la comprensión espiritual puede penetrar el reino espiritual. La natural puede captar algunas enseñanzas, pero éstas permanecen en la mente y son incapaces de fluir como vida. Debido a que la comprensión espiritual viene del Espíritu, puede transformar lo que ha comprendido en vida. Hemos visto ahora que todo el verdadero conocimiento emerge del Espíritu. El Espíritu de revelación avanza paso a paso con la comprensión espiritual. Dios nos concede el Espíritu de sabiduría y revelación, así como la comprensión espiritual. La sabiduría y revelación que obtenemos en el Espíritu requiere que sea comprendida espiritualmente. La revelación es lo que recibimos de Dios, el entendimiento nos ayuda a comprender lo que se nos ha revelado. La comprensión espiritual nos aclara el significado de todos los movimientos dentro de nuestro espíritu, de modo que podamos comprender la voluntad de Dios. La comunión con Dios incluye el aceptar su revelación en el espíritu, esto es, en la intuición del espíritu, y luego captar el significado de esta revelación por medio de la comprensión espiritual. Nuestra comprensión no surge de modo natural, sino que es iluminada por el espíritu. Por medio de estos dos versículos de Colosenses vemos claramente que si deseamos agradar a Dios y llevar los frutos hemos de conocer la voluntad de Dios en nuestro espíritu. La relación de nuestro espíritu con Dios es el fundamento para agradarle y para llevar fruto. Qué vano es que esperemos agradar a Dios en tanto que andamos según el alma. Dios no se agrada de nada excepto de su propia voluntad. No hay nada más que pueda satisfacer su corazón. Lo que nos oprime es que no conozcamos la voluntad de Dios. Escudriñamos y pensamos, con todo, nos parece imposible ponernos en contacto con su mente. Deberíamos recordar, pues, que el modo de conocer la mentalidad de Dios no consiste en escudriñar mucho y juzgar mucho, sino en la comprensión espiritual. No hay nada, como no sea el espíritu del hombre, que pueda juzgar tocante a la voluntad de Dios, porque tiene un poder intuitivo para discernir la actividad de Dios. Si captamos a Dios así de modo continuo aumentaremos en el conocimiento de Él. La intuición puede seguir creciendo. No tiene límites. Su desarrollo significa el desarrollo de toda la vida espiritual del creyente. Todo acto de comunión verdadera que tengamos con Dios nos entrena a tener una comunión mejor la próxima vez. Deberíamos procurar ser perfectos, en consecuencia, debemos aprovechar toda oportunidad para entrenar nuestro espíritu para conocer a Dios mejor. Hoy nuestra necesidad es conocerle verdaderamente, para apropiárnoslo en el fondo de nuestro ser. ¿Con qué frecuencia hemos pensado haber discernido su voluntad y más tarde hemos descubierto que nos habíamos equivocado?
Como nuestra necesidad es conocer a Dios y su voluntad, deberíamos procurar estar llenos del conocimiento de esta voluntad en toda. Comprensión espiritual. Este ebook utiliza tecnología de protección de gestión de derechos digitales. Capítulo 3. La conciencia. Además de las funciones de la intuición y de la comunión, nuestro espíritu ejecuta todavía otra tarea importante, la de corregir y reprender de modo que estemos inquietos y desazonados cuando nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Esta capacidad la denominamos conciencia. Tal como la santidad de Dios condena el mal y justifica el bien, así también la conciencia del creyente reprueba el pecado y aprueba la justicia. La conciencia es el punto en que Dios expresa su santidad. Si deseamos seguir el Espíritu, y por el hecho de que nunca alcanzamos el nivel de la infalibilidad, hemos de atender lo que nos dice este mentor o amonestador interno, tanto con respecto a nuestras inclinaciones como a nuestras acciones patentes. Porque su obra sería claramente defectuosa si la conciencia solo se levantara para reprobarnos. Después que nosotros hemos cometido el error. Pero nos damos cuenta de que ya antes de haber dado un paso, en tanto que todavía estamos considerando lo que hemos de hacer, la conciencia, junto con nuestra intuición, protesta de modo inmediato y nos deja intranquilos ante el pensamiento o inclinación que es desagradable al Espíritu Santo. Si estuviéramos más dispuestos hoy a hacer caso a la voz de la conciencia, no seríamos derrotados tantas veces como lo somos. La conciencia y la salvación. Cuando aún éramos pecadores, nuestro espíritu estaba muerto por completo, nuestra conciencia, por tanto, estaba muerta también y era incapaz de funcionar normalmente. Esto no significa en absoluto que la conciencia de un pecador deje de ser activa. Sigue operando, aunque en estado de sopor. Siempre que sale de este sopor no hace otra cosa que condenar al pecador. No tiene fuerza para llevar a los hombres a Dios. A pesar de estar muerta para Dios, sin embargo Él desea que la conciencia ejecute alguna labor, aunque débil, en el corazón del hombre. De ahí que en él espíritu muerto del hombre aparece la conciencia para hacer un poco más de trabajo que las otras funciones del espíritu. La muerte de la intuición y la comunión parece ser más acentuada que la de la conciencia. Naturalmente, hay una razón para la diferencia. Tan pronto como Adán comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, su intuición y comunión murieron completamente para con Dios, pero su poder para distinguir el bien del mal, que es la función de la conciencia, quedó incrementado. Incluso hoy, en que la intuición y comunión del pecador están por completo muertas para Dios, la conciencia retiene algo de su actividad. Esto no implica que la conciencia del hombre esté viva, porque, según el significado de estar vivo de la Biblia, solo está vivo el que tiene la vida de Dios. Todo aquello que carece de la vida de Dios es considerado muerto. Como la conciencia de un pecador no abarca la vida de Dios, es considerada muerta, aunque pueda parecer en actividad para los sentimientos del hombre. Esta actividad de la conciencia aumenta la angustia del pecador. Al iniciar su obra de salvación, el primer paso que da el Espíritu Santo es despertar esta conciencia en estado de sopor. Usa los truenos y relámpagos del monte Sinaí para sacudir e iluminar esta conciencia. Enturbiada, con miras a redarguir al pecador de su infracción de la ley de Dios y de su incapacidad para responder a la demanda justa de Dios, y, además, para declararle convicto, como uno que ha sido condenado y no merece otra cosa que la perdición. Si la conciencia de uno está dispuesta a confesar todos los pecados que ha cometido, incluido el pecado de la incredulidad, sentirá una pena de carácter piadoso, deseando sinceramente la misericordia de Dios. El publicano de la parábola de nuestro Señor que fue al templo a orar nos ilustra esta obra del Espíritu Santo. Es lo que el Señor Jesús indicó con la expresión, cuando el Espíritu Santo venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, JN 16:8. Sin embargo, si la conciencia del hombre está cerrada a la convicción, entonces nunca puede ser salvo.
El Espíritu Santo ilumina la conciencia del pecador con la luz de la ley de Dios. A fin de redarguirle de pecado, el mismo Espíritu también ilumina la conciencia del hombre con la luz del Evangelio a fin de salvarle. Si un pecador, al ser redarguido de su pecado y al oír el Evangelio de la gracia de Dios, está dispuesto a aceptar el Evangelio y lo hace por fe, verá cómo la preciosa sangre del Señor Jesucristo responde a todas las acusaciones de su conciencia. Indudablemente, hay pecado, pero la sangre del Señor Jesús ha sido derramada. ¿Qué base queda para la acusación, si la culpa del pecado ya ha sido satisfecha plenamente? La sangre del Señor ha expiado todos los pecados de un creyente, por lo cual no hay más condenación en la conciencia. Los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya ninguna conciencia de pecado. 10:2. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.